Existe un vasto escenario de misterio allá arriba, y la curiosidad humana se enciende cada vez que alzamos la vista hacia el firmamento. Hemos escuchado historias fascinantes, teorías imposibles y rumores extravagantes que, al repetirse, se incrustan en nuestra mente. Hoy abordaremos algunas de esas ideas engañosas con mirada cautelosa. Las personas suelen sorprenderse cuando oyen que, a lo largo de la historia, se han repetido distintas afirmaciones que, aunque suenen muy antiguas o parezcan producto de la imaginación, siguen encontrando ecos en la actualidad. El vasto universo que contemplamos cada noche está plagado de maravillas reales, que superan cualquier ficción. Pero la insistencia de ciertas ideas arraigadas ha llevado a que muchos piensen que esos rumores, leyendas y malentendidos pueden ser ciertos. Para quien observa estrellas por pura fascinación, o se maravilla con cada eclipse, tal vez resulte chocante descubrir la cantidad de voces que afirman que hemos sido engañados respecto al espacio y la astronomía. Y es precisamente ese choque el que puede encender la curiosidad y la necesidad de profundizar. Si hay rumores que nos rondan, si hay historias que se repiten y que consiguen viralizarse, ¿qué tanto de verdad contienen? ¿Acaso el mundo científico y las agencias espaciales están ocultándonos algo? ¿O hemos estado interpretando los hechos de manera equivocada? Si te mantienes atento y con la mente abierta, verás que la realidad, aunque compleja, puede ser mucho más apasionante que cualquier teoría de conspiración o mito urbano. A medida que avances en esta narración, te encontrarás con afirmaciones que tal vez te resulten familiares, y, si es así, no es casualidad. Han logrado insertarse en libros poco documentados, en páginas web dudosas e incluso en conversaciones casuales en redes sociales que, al repetirse, se convierten en una bola de nieve difícil de frenar. Sin embargo, nada mejor para disipar la neblina de la confusión que un repaso didáctico que nos ayude a ver el panorama con mayor claridad. Y, sobre todo, nada mejor que el afán de indagar por nuestra cuenta y contrastar fuentes para desmentirlas o confirmarlas. En una época de explosión informativa, donde la verdad compite con rumores que se propagan como reguero de pólvora, es vital reconocer cómo algunas falsas creencias sobre el espacio y la astronomía pueden modificar la visión que tenemos del cosmos. Así, nos centraremos en varios puntos que, con sorprendente persistencia, han logrado anidar en la cultura popular. Seguir su rastro es como deshacer un nudo de hilos que se han entrelazado con el tiempo, mezclando distorsiones históricas, suposiciones obsoletas e interpretaciones parciales de descubrimientos científicos. En cada tramo de este recorrido, la intención será mantener viva la curiosidad y el asombro, pero también entrenar nuestra capacidad crítica para no dejarnos seducir por afirmaciones bonitas o intrigantes que carecen de sustento real. Una de las más extendidas, y quizás la que más llama la atención, gira en torno a la forma de nuestro planeta. Desde la antigüedad, se han descrito teorías que plantean un mundo plano, sostenido por columnas gigantes, o sobre la espalda de animales mitológicos. Podría pensarse que esa idea quedó sepultada en el pasado, pero en años recientes ha resurgido un movimiento que defiende la noción de que vivimos en una gran superficie plana y no en una esfera. ¿Por qué, a pesar de toda la evidencia fotográfica, de las medidas de la curvatura terrestre y del entendimiento astronómico actual, una parte de la población insiste en que la Tierra es plana? En buena medida, por la inercia de la duda mal canalizada y el atractivo de ir en contra
de la corriente. Algunos encuentran en tales posturas una forma de rebelión intelectual, sin percatarse de que los argumentos suelen ser fácilmente refutables por la propia experiencia cotidiana, como la forma en que se proyectan las sombras a distintas latitudes, o la manera en que se observa la desaparición gradual de los barcos en el horizonte. Sin embargo, es un mito que no se basa en malentendidos recientes, sino que se apoya en una romántica evocación de ideas antiguas y en la desconfianza generalizada hacia la ciencia institucional. El anhelo de creer que se nos está ocultando algo puede ser más poderoso que la pura evidencia, y ahí radica la persistencia de estas creencias. Mientras se extiende la discusión acerca de la forma de la Tierra, surgen otras afirmaciones que, aunque en principio parezcan más modernas, tienen raíces en la misma necesidad humana de explicar lo que no se comprende del todo. Entre las teorías de conspiración más populares, se encuentra la que sostiene que el alunizaje jamás ocurrió. Según esta versión, los videos y fotografías que muestran a astronautas pisando la superficie lunar serían un montaje cuidadosamente elaborado por agencias gubernamentales, con el fin de ganar una carrera política y militar propia de la Guerra Fría. Para sustentar la idea, quienes apoyan esta falsedad señalan supuestas incoherencias en las sombras que aparecen en las imágenes. Alegan que la bandera ondea de forma sospechosa, o que no se observan estrellas en el fondo del cielo. La explicación científica de esos detalles es bastante sencilla. La iluminación y el entorno de la Luna no son iguales a los de la Tierra, y la cámara empleada, la falta de atmósfera y la calidad de las grabaciones influyen decisivamente en la apariencia de los materiales. Sin embargo, para quienes abrazan la sospecha, cada uno de esos efectos se interpreta como evidencia de un engaño. Lo curioso es que existen rocas lunares analizadas en laboratorios de todo el mundo y mediciones con radares que confirman la presencia y procedencia de esas muestras. Pero nada parece bastar para persuadir a quienes se sienten más cómodos con la narrativa de la conspiración. Este caso es un claro ejemplo de cómo un mito puede usar la lógica de lo aparentemente obvio para convencer al espectador, más allá de la abrumadora evidencia en contra. Otro malentendido se relaciona con la idea de que en el espacio no existe la gravedad. A veces se escucha decir que, en el espacio, todo flota porque no hay gravedad, lo cual no es cierto. Si bien es cierto que los astronautas en la Estación Espacial Internacional parecen estar en un estado de ingravidez, esto se explica debido a que la estación y ellos mismos están en caída libre alrededor de la Tierra, orbitando a una gran velocidad que les permite permanecer en esa constante caída sin llegar a chocar contra nuestro planeta. En realidad, la gravedad está presente en todo el universo. La razón por la que experimentamos la microgravedad en órbita es, precisamente, esa dinámica orbital que mantiene a los cuerpos en una trayectoria sostenida por la fuerza gravitatoria terrestre. En cualquier lugar del espacio, la gravedad de algún cuerpo celeste ejerce su influencia, ya sea la de una estrella, un planeta o un sistema de galaxias. A su vez, la creencia de que la Gran Muralla China es el único objeto construido por el ser humano visible desde el espacio ha sido repetida hasta el hartazgo, pero es una generalización errónea. En ciertas condiciones de luz y con la ayuda de cámaras de gran definición, los astronautas pueden observar varias construcciones, ciudades y otras estructuras humanas, siempre que el contraste y el contexto geográfico lo permitan. La Gran Muralla
por su parte, no es necesariamente más visible que otras obras de gran extensión, como autopistas o campos de cultivo de un tamaño enorme. El mito probablemente se originó a partir de exageraciones sobre la longitud colosal de esa muralla, pero el ojo humano no la distingue fácilmente desde grandes alturas. Una vez más, la cuestión de la visibilidad depende en gran medida de la resolución de la visión humana y de las condiciones atmosféricas, pues el grosor o el color de la estructura influyen más de lo que se piensa. Si algo apasiona a quienes contemplan el cielo, es la posibilidad de encontrar signos de vida extraterrestre. Ello ha conducido a otra serie de suposiciones erróneas, como la idea de que hay un encubrimiento absoluto por parte de las agencias espaciales y de varios gobiernos sobre la presencia de civilizaciones avanzadas en el sistema solar o en planetas cercanos. Esta concepción se alimenta de historias sobre ovnis en áreas desérticas, de fotografías borrosas y de supuestos informes filtrados. Sin embargo, las investigaciones serias en astrobiología buscan, hasta la fecha, cualquier rastro de vida, incluso microscópica, en lugares como Marte, Europa y Encélado. Si se hubiera encontrado ya una confirmación irrefutable de seres inteligentes, resultaría difícil mantener ese secreto en un mundo tan conectado y con la intervención de instituciones científicas de múltiples países, que no siempre se alinean políticamente entre sí. Pero el simple hecho de no contar con pruebas contundentes no descarta la posibilidad de que exista vida en otro lugar, sino que únicamente nos recuerda que no hemos hallado evidencia definitiva. La ausencia de una prueba no se traduce en la prueba de la ausencia, pero sostener que todo es un gran engaño implica desconocer la magnitud de la colaboración y la competitividad científica en la búsqueda de respuestas. A menudo, otro mito se cierne sobre la forma de la estrella que nos da vida. Se piensa que el Sol es una esfera perfecta. Si bien para nuestros ojos luce como un disco casi impecable, su superficie no es uniforme. Está formada por capas de plasma con una dinámica convulsa, que generan eyecciones de masa coronal y protuberancias gigantescas. Además, el Sol experimenta un leve achatamiento en sus polos debido a su rotación, aunque ese efecto es muy sutil comparado con el de los planetas gigantes. Por otra parte, se suele decir que el Sol es de color amarillo, aunque, en realidad, su emisión lumínica, si se pudiera observar sin la influencia de la atmósfera, es más bien blanca, con un espectro que cubre gran parte del rango visible. Nuestro ojo y la dispersión de la atmósfera hacen que lo percibamos en un tono amarillento o naranja, particularmente durante el amanecer o el atardecer. Pero esa es una percepción subjetiva condicionada por la posición del Sol y los fenómenos atmosféricos. La percepción errónea de que los planetas cercanos, como Marte, deben verse gigantes durante ciertos eventos astronómicos, también figura como un engaño común. Cada cierto tiempo circula una noticia sensacionalista anunciando que Marte se verá del mismo tamaño que la Luna, lo cual jamás sucede. Cuando el planeta rojo alcanza su oposición, es decir, cuando se encuentra en línea recta con la Tierra y el Sol, su tamaño aparente en el cielo se incrementa ligeramente respecto a otras épocas, pero nunca, ni remotamente, iguala el tamaño de la Luna en el firmamento. Aún así, la curiosidad generada por esta afirmación motivó a muchas personas a asomarse al cielo con telescopios y binoculares, algo positivo para la divulgación. Pero el desencanto llega cuando comprueban que Marte, aunque algo más grande que de costumbre, no llena el cielo
como nuestro satélite natural. Esa desilusión, sin embargo, puede ser el primer paso para aprender la importancia de las distancias astronómicas y cómo éstas influyen en el brillo y tamaño aparente de los objetos. Relacionado con el tema de la Luna, hay quienes creen que en nuestro satélite hay una cara eternamente oscura y misteriosa. La realidad es que la llamada cara oculta de la Luna no está exenta de luz. Simplemente se trata de la cara que nunca está orientada hacia la Tierra, por estar en rotación sincrónica con nosotros. Esta cara recibe luz solar de manera regular. Lo que sucede es que no podemos verla directamente desde la superficie terrestre, a menos que utilicemos sondas espaciales que la fotografíen o satélites que orbiten nuestro satélite. El término lado oscuro de la Luna resulta poético y ha sido usado en la cultura popular, pero no describe con precisión la forma en que la luz incide sobre su superficie. Aún así, la Luna ha sido fuente de innumerables versiones erróneas en la cultura popular. Una de ellas gira en torno a la idea de que sus fases se deben a la sombra de la Tierra, algo que no es correcto. Las fases se deben a los distintos ángulos desde los que observamos la parte iluminada por el Sol. Es cierto que los eclipses de luna implican la sombra de la Tierra, pero ese fenómeno es distinto de las fases que se repiten mes tras mes. Esa confusión viene de mezclar conceptos relacionados con la iluminación y la geometría de los cuerpos celestes. De hecho, conocer a fondo cómo se generan las fases lunares puede ser una gran puerta de entrada para comprender la mecánica celeste de un modo más profundo. La mecánica celeste también nos regala el cambio de estaciones, y no falta quien crea que éstas se deben a la variación de la distancia entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, la verdadera causa es la inclinación del eje terrestre, que hace que los rayos solares incidan con distinto ángulo en las diversas latitudes del planeta a lo largo del año. Es cierto que la órbita de la Tierra no es una circunferencia perfecta y que, en algunos momentos, estamos un poco más cerca o un poco más lejos del Sol. Pero esa variación no es la responsable de que sea invierno o verano. Lo que en realidad importa es la inclinación. Cuando el hemisferio norte se inclina hacia el Sol, la luz impacta de una forma más directa y se calienta más esa zona, generando el verano en el norte y el invierno en el sur, y viceversa, cuando el hemisferio norte se inclina en sentido opuesto. Pese a la claridad de estas explicaciones, la idea de que nos calentamos más en verano porque estamos más cerca del Sol se mantiene muy viva en el imaginario popular, demostrando lo arraigados que pueden quedar ciertos conceptos equivocados. La fascinación por los agujeros negros genera una multitud de creencias que oscilan entre la exageración y la fantasía absoluta. Aunque se describen como objetos tremendamente masivos, con una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de ellos, no son aspiradoras cósmicas que vagan por el espacio, devorando todo a su paso. Su influencia gravitatoria es fuerte cerca de su horizonte de sucesos, pero a distancias mayores se comportan como cualquier otro objeto masivo. De hecho, si reemplazáramos el Sol por un agujero negro de la misma masa, la Tierra seguiría orbitando aproximadamente de la misma manera, con la salvedad de que no tendríamos luz ni calor, por supuesto. Sin embargo, la imagen de un pozo hambriento que absorbe a todos los planetas y estrellas que se crucen en su camino ha calado en el ideario popular. En realidad, los agujeros negros son fundamentales en la formación y evolución de las galaxias,
y aunque resultan extremadamente exóticos y peligrosos cerca de sus bordes, no se dedican a pasear por el cosmos devorándolo todo. Otro punto que a menudo se malinterpreta es la cuestión del color de las estrellas y su relación con la temperatura. Hay personas que consideran que la estrella más caliente debe ser la de color rojo, tal vez porque asocian el rojo con el fuego intenso, cuando en realidad las estrellas más calientes se ven azules o blancas. Nuestro Sol, con una temperatura superficial de unos 5500 grados Celsius, se percibe como una estrella amarilla-blanca. Las que superan ampliamente esa temperatura pueden verse más blancas e incluso con un leve tono azulado. Por el contrario, las estrellas de menor temperatura se aprecian rojizas. Esto sorprende a quien asocia el rojo con el calor intenso. Pero hay que recordar la diferencia entre un metal incandescente de color rojo vivo y uno al que se le sigue aplicando calor hasta alcanzar la incandescencia blanca o azul. Esa coherencia en la escala de colores y temperaturas es un principio fundamental de la física y la astronomía. Todavía persiste la creencia de que los eclipses representan un peligro extremo para la salud. Es cierto que mirar directamente al Sol puede dañar la retina, y durante un eclipse solar total, incluso más, dado que la tentación de observarlo sin protección adecuada es grande. Sin embargo, el peligro no es por el eclipse en sí, sino por la radiación solar directa. Basta con emplear filtros específicos para observarlo de manera segura y disfrutar de uno de los fenómenos más extraordinarios que nos ofrece la naturaleza. En el caso de los eclipses lunares, no hay ningún riesgo en mirarlos a simple vista. Aún así, en algunas culturas, se propagaron mitos sobre el riesgo de presenciar un eclipse, e incluso existían recomendaciones de permanecer encerrados, no cocinar ciertos alimentos, e infinidad de prácticas supersticiosas que hoy nos parecen extrañas, pero que en su momento fueron manifestaciones del desconocimiento. Aclarar que el eclipse en sí no emite radiación peligrosa, sino que simplemente el Sol puede dañar la vista si se observa directamente sin filtro adecuado. Es esencial para derribar la falsa idea de que el fenómeno astronómico es la fuente del peligro. Junto a las ideas sobre eclipses, también se difunden rumores acerca de la influencia de la Luna sobre el comportamiento humano o el crecimiento de los cultivos. Es muy popular la creencia de que los ciclos lunares afectan el carácter de las personas y que en luna llena aumentan los delitos o las conductas agresivas. Los estudios estadísticos realizados no han mostrado una correlación científica significativa entre la fase lunar y estos eventos, pese a la impresión subjetiva que pueda tener mucha gente. Es cierto que la Luna ejerce una influencia gravitatoria sobre las mareas, pero esa es una consecuencia de la interacción entre la Luna, la Tierra y el Sol, en la cual el factor principal es la inmensidad de los océanos. En el caso de los seres humanos, nuestro cuerpo no es tan grande como para que ese tirón gravitatorio lunar genere efectos de tal magnitud en nuestra conducta o nuestra fisiología de manera directa. Dicho esto, la luz de la luna llena, históricamente, pudo haber modificado hábitos nocturnos o influido en la visibilidad para cazar y recolectar, lo cual tal vez se sumó a los mitos del pasado. Sin embargo, afirmar categóricamente que nos volvemos más o menos violentos o que la luna regula nuestro estado de ánimo no está respaldado por evidencia sólida. Por otro lado, hay quienes sostienen que es posible predecir sismos con base en las fases lunares o en la posición de los planetas. Esta idea ha gozado de gran popularidad,
pero la comunidad científica ha demostrado que los movimientos telúricos se generan a partir de la tectónica de placas y de los procesos geológicos internos de la Tierra, aunque en ocasiones se ha discutido una ligera correlación entre mareas y actividad sísmica en zonas muy específicas. No existe una relación determinante ni un método preciso para anticipar un temblor basándose únicamente en el calendario lunar o en la astrología planetaria. Además, la fuerza gravitatoria que otros planetas ejercen sobre la Tierra es casi despreciable en comparación con la propia masa de nuestro planeta y la interacción con el Sol y la Luna. Otro malentendido sumamente arraigado concierne a los meteoritos y asteroides. Se tiende a pensar que la mayoría arde por completo al entrar en la atmósfera y no causa daño, o que, por el contrario, cualquier meteorito es capaz de provocar un desastre de proporciones apocalípticas. La verdad es que el tamaño de estos objetos varía enormemente, así como sus trayectorias. Muchos meteoros se desintegran, sí, sin llegar a tocar suelo, pero otros pueden impactar. El riesgo de un choque catastrófico depende del volumen y velocidad del objeto. Las agencias espaciales llevan un registro constante de los asteroides cercanos a la Tierra para evaluar cualquier posible amenaza real. Esa vigilancia ha permitido descartar la mayor parte de historias catastrofistas que en determinadas fechas anunciaban el fin del mundo. La mayoría de esos anuncios surgen de una mala interpretación de proyecciones orbitales o de suposiciones sin base sólida. Es cierto que hace 66 millones de años, un asteroide de gran tamaño impactó en la península de Yucatán y se asocia con la extinción de los dinosaurios. Pero ese tipo de colisión no ocurre con frecuencia en escalas de tiempo humanas, y la ciencia busca formas de preverlo y, en la medida de lo posible, atenuar sus efectos si llegara a detectarse un objeto peligroso en trayectoria de colisión. El origen del universo, explicado a partir de la teoría del Big Bang, genera también malos entendidos, como la suposición de que se trató de una explosión en el sentido convencional. Más bien, fue la expansión de la singularidad que dio origen al espacio y al tiempo, tal y como los conocemos. Un proceso en el que cada punto del espacio empezó a alejarse de los demás puntos. Llamarlo Bang puede llevar a imaginar una detonación localizada en un lugar y un momento concretos, cuando realmente es un fenómeno que marca el inicio de la expansión del espacio mismo. Ese matiz es esencial para entender la cosmología moderna, pues no fue una explosión que se expandió en el vacío, sino que el propio vacío, el espacio-tiempo, nació y se expandió. Sin embargo, por mucho tiempo se interpretó de manera literal esa palabra, contribuyendo a la imagen mental de un gran estallido que lanza materia al espacio preexistente. A ello se suman interpretaciones populares que confunden la teoría con la idea de que el universo surgió de la nada absoluta y que la ciencia no puede explicar qué había antes. En realidad, la teoría del Big Bang describe los eventos hasta llegar a un punto muy cercano al inicio del tiempo tal como lo comprendemos, y la pregunta acerca de lo que había antes trasciende el ámbito de la física tal y como la conocemos hoy. Sumado a lo anterior, se propaga la idea de que las constelaciones han permanecido invariables desde los albores de la humanidad y que lo seguirán estando por toda la eternidad. Sin embargo, las estrellas se mueven a gran velocidad en la galaxia, aunque a simple vista, durante una vida humana, esos cambios de posición son imperceptibles. Con el paso de miles y millones de años, la forma de las constelaciones cambia lentamente,
al grado de que, si viajáramos al pasado remoto, los patrones serían distintos, y en un futuro lejano, los dibujos celestes que conocemos serán irreconocibles. Esto es perfectamente comprensible si consideramos que cada estrella tiene su propia trayectoria y que las distancias son tan grandes que, para nosotros, parecen fijas, pero su luz solo nos muestra una fotografía de cómo estaban en un instante, y esa quietud aparente es una ilusión debida a la enormidad de las escalas cósmicas. Además, se escucha con cierta frecuencia que Mercurio debe ser el planeta más caliente por ser el más cercano al Sol. Sin embargo, Venus, debido a su densa atmósfera, compuesta principalmente de dióxido de carbono, y al efecto invernadero que se produce en su superficie, alcanza temperaturas más altas que Mercurio. Este detalle sorprende a quienes siguen la lógica de la proximidad al Sol, sin considerar la importancia crítica de la atmósfera y el modo en que retiene el calor. El propio Mercurio, sin apenas atmósfera, puede experimentar grandes variaciones térmicas entre su lado diurno y nocturno, y aunque se calienta de manera extrema en el lado expuesto al Sol, no conserva el calor de la misma forma que Venus. De nuevo, este ejemplo nos muestra que el espacio está lleno de sutilezas y excepciones que, si no se estudian con detenimiento, pueden dar lugar a conclusiones precipitadas. También hay un mito muy arraigado que sostiene que los humanos solo usamos un 10% de nuestro cerebro y que, de alguna forma, la NASA o alguna agencia espacial habría demostrado ese dato, vinculándolo de manera difusa con la capacidad de realizar proezas telepáticas o habilidades paranormales. Esto no deja de ser un rumor sin base científica, ya que está demostrado que las distintas regiones cerebrales tienen funciones específicas y que utilizamos gran parte de nuestro cerebro a lo largo del día. Quizá no tengamos conciencia de todas las actividades que llevan a cabo nuestras neuronas, pero ello no significa que estén inactivas. La relación de ese mito con la NASA se debe a la tendencia de algunos grupos a buscar validación en fuentes que consideran de prestigio, sin que tal origen sea verídico en absoluto. Al final, se crea una amalgama de ideas incorrectas que refuerza la percepción de que nos ocultan alguna verdad prodigiosa. A todo esto se añade la confusión en torno al término galaxias y la escala que implica. Algunas personas piensan que el sistema solar es tan grande que podría considerarse una galaxia, o que todas las estrellas que vemos pertenecen a nuestro sistema. La galaxia a la que pertenecemos es la Vía Láctea, con cientos de miles de millones de estrellas, y nuestro sistema solar es solo una pequeña región en uno de sus brazos espirales. Aún así, no falta quien confunda las escalas y crea que Plutón, que ha dejado de ser considerado planeta por la definición establecida en la Unión Astronómica Internacional en 2006, está más allá de otra galaxia o en otro nivel astronómico. La pérdida de la categoría de planeta ha dado pie a toda clase de especulaciones sobre supuestos intereses ocultos o maniobras científicas dudosas, cuando en realidad se trató de precisar la definición de planeta en función de criterios de tamaño, órbita y capacidad de limpiar su vecindario orbital de otros objetos. El debate quizá no esté completamente cerrado a nivel conceptual, pero de ahí a suponer planes conspirativos para cambiar el estatus de Plutón media un abismo. Como vemos, toda esta serie de confusiones, desde la forma de la Tierra hasta la supuesta inalterabilidad de las constelaciones, demuestran que el conocimiento astronómico es un camino en constante evolución, pero también expuesto a
interpretaciones erróneas que se mantienen por motivos culturales, psicológicos o simplemente por la persistencia de la tradición oral y escrita poco rigurosa. Es un buen recordatorio de que la astronomía, a pesar de su sólida base científica, sigue siendo un área de misterio y asombro en la que el público participa con entusiasmo y, a veces, con ideas que se alejan bastante de la realidad. Para que ese entusiasmo sea un puente a la comprensión, hace falta acercarse con curiosidad y un sentido crítico básico, contrastando aquello que se escucha o se lee. Ahora bien, ¿por qué tantas personas prefieren creer en la conspiración antes que en la evidencia científica? Tal vez porque la idea de pertenecer a un grupo que maneja información privilegiada resulta muy tentadora. También porque la ciencia real suele ser más compleja y llena de matices que la explicación reducida de que todo es un engaño. Además, el sentido de aventura y misterio que rodea a estas teorías puede ser más atractivo que la realidad verificable. Sin embargo, la aventura de la ciencia es más intensa que cualquiera de estas ficciones, cuando nos detenemos a contemplar los datos que hemos reunido al estudiar el cosmos. El solo hecho de haber enviado sondas a lejanos rincones del sistema solar, de haber detectado ondas gravitacionales procedentes de la fusión de agujeros negros, o de observar galaxias que existían cuando el universo era muy joven, supera cualquier ficción que pudiéramos inventar al respecto. Aunque algunas de estas falsas creencias puedan parecer inofensivas, otras pueden tener implicaciones más serias. Por ejemplo, creer que la Tierra es plana y pensar que hay una gran confabulación mundial para engañarnos con pruebas falsas puede llevar a la desconfianza absoluta en la ciencia, la medicina y cualquier institución académica. Esa actitud, en ciertos casos, puede derivar en la adopción de prácticas contraproducentes para la salud o el bienestar social, pues la sospecha se vuelve la norma. No se trata de desacreditar la búsqueda de explicaciones alternativas, sino de promover una actitud crítica bien fundamentada. El primer paso es distinguir entre una hipótesis razonable, basada en datos, y un rumor o suposición que se repite sin evidencia. En la misma línea, quienes defienden la idea de que nunca llegamos a la Luna podrían negarse a aceptar la tecnología derivada de los programas espaciales, como los satélites de comunicación, el GPS, los métodos de predicción meteorológica o el monitoreo ambiental. Se corre el riesgo de infravalorar logros científicos que son fruto del esfuerzo de miles de personas durante décadas de investigación. Por supuesto, cuestionar los logros no es un problema en sí, pero debe hacerse con base en argumentos sólidos y verificados, no a partir de suposiciones infundadas, que carecen de un análisis detallado. Es en ese espacio de duda sana, propia de la mentalidad científica, donde la curiosidad puede motivar a contrastar información y a aprender más sobre la forma en que la ciencia se construye y evoluciona. Otro ejemplo de la relevancia que tiene desmentir estas ideas es el caso de la supuesta conexión directa y permanente de agencias como la NASA con civilizaciones extraterrestres. De aceptarse este planteamiento sin matices, se deja de lado la rigurosidad de la búsqueda de exoplanetas habitables, la detección de señales de radio cósmicas y la compleja investigación realizada por el programa SETI. Se pierde también la belleza de comprender cómo la ciencia va colocando un ladrillo tras otro para acercarnos a la respuesta de si estamos solos o no en este universo. La realidad de la investigación científica, con sus retos y descubrimientos parciales, puede parecer
menos romántica que la conspiración de un contacto secreto. Pero es precisamente en la colaboración e intercambio abierto de datos donde la ciencia prospera. Y, en caso de que un día se confirme la existencia de vida extraterrestre, ese suceso sería demasiado trascendente como para que la comunidad internacional lo mantuviera en la sombra sin que se filtrara absolutamente nada. El factor emocional no puede subestimarse cuando hablamos de creencias sobre el espacio. Muchas veces, los mitos responden a la necesidad de encontrar certezas en un universo tan vasto e imponente. La astronomía nos confronta con nuestra pequeñez y nos desafía a aceptar que hay preguntas aún sin respuesta. En ese contexto, es comprensible que surjan posturas que intentan simplificar el panorama. La Tierra es el centro. Todo lo demás gira a nuestro alrededor. Los viajes espaciales no son reales, o los fenómenos naturales que no comprendemos son obra de fuerzas ocultas. Pero si en lugar de aferrarnos a esos atajos de pensamiento, nos adentramos en el conocimiento que la astronomía ha acumulado, veremos que la realidad es mucho más sorprendente de lo que cualquier mito podría describir. Cada descubrimiento, por muy pequeño que parezca, nos abre una ventana a la inmensidad cósmica. Nos permite vislumbrar galaxias distantes, estrellas moribundas, sistemas planetarios en formación y otros fenómenos que alimentan el asombro y la humildad ante la creación. Con cada sonda que exploró Marte o Júpiter, con cada telescopio que desvela nuevas galaxias, con cada misión tripulada que expande nuestra presencia en la órbita terrestre, hemos obtenido evidencias concretas del funcionamiento real del cosmos. De hecho, hoy podemos acceder a datos públicos de misiones espaciales, imágenes en alta resolución de las regiones polares de Marte y mediciones de planetas en órbita alrededor de otras estrellas. Basta con tener la disposición de investigar, comparar fuentes y aprender algo de ciencia para constatar que, si bien queda muchísimo por descubrir, lo que sí conocemos es extraordinariamente robusto. Este acceso abierto es precisamente la mejor antítesis de la conspiración. El conocimiento compartido, cotejado y puesto a prueba por miles de investigadores de diferentes partes del mundo, que forman parte de una comunidad científica abierta a la crítica y la corroboración de sus resultados. Lo interesante es que los mitos y las falsas creencias a veces actúan como el primer paso hacia el interés genuino. Quizás alguien se inicie en la astronomía leyendo una teoría disparatada, pero si esa curiosidad inicial lo lleva a buscar mejores fuentes, terminando por descubrir la belleza de la realidad astronómica, habrá sido un viaje fructífero. Por eso, conviene no solo combatir directamente la información falsa, sino ofrecer alternativas atractivas, basadas en datos y explicaciones claras. La educación científica y la divulgación amena juegan un papel fundamental al respecto, pues los temas astronómicos, por su naturaleza visual y apasionante, resultan ideales para que el público se sumerja en la observación y en la reflexión. Para quien se pregunte cómo diferenciar un mito de una hipótesis razonable, la respuesta está en la metodología científica y en la verificación de fuentes. Si alguien afirma que la Luna es un holograma o que hay una base secreta en su lado oculto, cabe preguntar, ¿dónde están los registros verificados? ¿Cómo explican las fotografías tomadas por múltiples misiones espaciales y por distintos países? ¿Qué tipo de evidencia concreta presentan además de suposiciones? Este ejercicio de contrastar argumentos, de pedir pruebas verificables y de no conformarse con «lo leí en algún sitio», es la base de una actitud científica. Pero,
Al mismo tiempo, no significa adoptar una postura ciega de aceptación de toda versión oficial. Significa, más bien, mantener una actitud escéptica y abierta, dispuesto a aceptar datos contrastados y a rechazar los que no se sostienen con evidencia. Esa misma actitud crítica debería aplicarse a las explicaciones simplistas sobre fenómenos complejos, como el clima, el calentamiento global o la estructura de los agujeros de gusano. La astronomía y las ciencias espaciales conectan de manera estrecha con la física, la química, la geología y la biología, de modo que para afirmar algo sobre la vida extraterrestre o sobre la atmósfera de un planeta distante, es necesario conocer un poco de todas esas disciplinas. En ese sentido, la astronomía es un puente interdisciplinario que nos enseña el valor de la colaboración y de la visión amplia. A menudo, los mitos se sustentan en interpretaciones parciales o simplificadas que omiten los fundamentos de otras áreas científicas que también intervienen. Otro error frecuente, que forma parte de este conjunto de ideas engañosas, es creer que el cielo nocturno es siempre un lugar en completo silencio. Si bien en el espacio no hay un medio como el aire para propagar las ondas sonoras, tal y como las conocemos en nuestro entorno terrestre, existen vibraciones, interacciones electromagnéticas y detecciones de ondas gravitacionales que de algún modo pueden traducirse en sonidos cuando los transformamos en señales audibles para fines de estudio. Por supuesto, no son sonidos en el sentido clásico de que podríamos oírlos con el oído desnudo, pero sí hay una especie de sinfonía cósmica en forma de pulsos de radio, emisiones de microondas y frecuencias que se convierten en datos analizados por científicos. Decir que el espacio es totalmente silencioso es cierto, en tanto no se propagan las ondas sonoras típicas de nuestro ambiente, pero no significa que sea un vacío informativo, carente de cualquier forma de vibración que podamos interpretar. Otro aspecto interesante es el de las fotografías espaciales a color. A veces se piensa que la NASA colorea las imágenes de Marte o de nebulosas para engañar al público, cuando en realidad se realizan composiciones para resaltar ciertos rangos espectrales que nuestros ojos no pueden captar. Muchas de las imágenes más espectaculares del espacio son composiciones en falso color, lo cual se hace para fines de investigación y divulgación, de modo que podamos apreciar fenómenos que de otro modo permanecerían ocultos. No se trata de un engaño, sino de una herramienta de visualización. Aún así, algunos llegan a pensar que las fotos del Curiosity o del telescopio espacial Hubble están editadas para encubrir algo. Es una confusión que nace de no comprender que los sensores de las cámaras y los instrumentos astronómicos pueden registrar luz infrarroja, ultravioleta u otros tipos de radiación, y la forma de representar esa información en una imagen para el ojo humano implica asignar colores artificiales. Comprender este proceso nos aleja del mito de la manipulación y nos acerca a valorar la creatividad con la que la ciencia nos muestra el universo. Relacionado con ello, se ha dicho alguna vez que la atmósfera de ciertos planetas es respirable para los humanos y que se oculta esa información. En realidad, la composición química de la mayoría de las atmósferas planetarias en nuestro sistema solar es incompatible con nuestra vida, al menos sin dispositivos especiales. Marte, por ejemplo, tiene una atmósfera muy delgada, compuesta en su mayoría por dióxido de carbono, y su presión atmosférica es ínfima comparada con la terrestre. Vivir allí, sin protección, es imposible con la tecnología actual. Venus, por su parte,
tiene una atmósfera densa, con nubes de ácido sulfúrico y temperaturas infernales en la superficie. Suponiendo que tuviéramos un vehículo espacial que aterrizara en Venus, la presión y el calor destruirían cualquier mecanismo tradicional en poco tiempo. Con estos hechos comprobados, no hay espacio para fantasías de que podemos bajar de la nave y respirar aire fresco. Sin embargo, la ciencia ficción y los rumores malinterpretados a veces confunden el panorama, haciendo creer que las agencias espaciales han encontrado lugares habitables y que lo mantienen en secreto. Nada de esto cuenta con pruebas y resulta más factible que construyamos bases con soporte vital propio o terraformemos un planeta en el lejano futuro antes que encontrar una atmósfera lista para ser respirada. Para muchos de estos rumores, existe un patrón común. Se basan en la desconfianza hacia la ciencia establecida o hacia las instituciones y ofrecen una explicación supuestamente alternativa que apela a la voluntad de creer en algo grande y oculto. Sin embargo, la astronomía, como rama de la ciencia, no es propiedad de una sola entidad, sino que involucra a miles de observatorios, científicos, aficionados y profesionales alrededor del mundo. Si de verdad se estuviese manipulando una verdad tan monumental, sería extremadamente difícil mantener la coherencia entre tantas mediciones, publicaciones y observaciones independientes. Cada país con recursos astronómicos relevantes, cada astrónomo amateur con un buen telescopio y cada equipo que estudia el cielo colabora, directa o indirectamente, para ampliar los datos que tenemos sobre el universo. De ahí que las teorías de una conspiración global única para engañar a la humanidad respecto al espacio se topen con el obstáculo de la diversidad de fuentes y del acceso prácticamente abierto que existe hoy a la información astronómica. En la actualidad, buena parte de los hallazgos astronómicos se comparte en tiempo real o casi inmediato a través de plataformas digitales. Los astrónomos publican sus hallazgos en revistas científicas revisadas por pares, y muchos ponen a disposición pública los datos para que otros investigadores puedan verificar y, si es el caso, refutar las conclusiones. Es cierto que no todo el público tiene la formación o el tiempo para indagar en detalle y evaluar la validez de esos artículos, pero es un sistema mucho más transparente de lo que se cree. Con un poco de dedicación y la ayuda de personas expertas, se puede entender el funcionamiento de un telescopio, la forma en que se analizan las imágenes espaciales y los métodos para medir la distancia a las estrellas. Esa aproximación progresiva al conocimiento desmonta mitos y, a la vez, nos sumerge en un universo que, a pesar de ser real, no deja de fascinar por sus dimensiones y complejidades. También suele surgir la idea de que el hecho de que el universo sea tan grande implica necesariamente que estamos siendo visitados por múltiples civilizaciones alienígenas que han dejado huellas evidentes en las pirámides o en antiguas construcciones humanas. Es innegable que el universo contiene un número inmenso de planetas y que estadísticamente puede haber muchos que alberguen vida. Pero de ahí a concluir que esos seres ya están interactuando con nosotros y que las pinturas rupestres representan astronautas llegados del espacio, media un salto enorme, sin evidencia confiable que lo respalde. La arqueología y la historia del arte cuentan con explicaciones mucho más plausibles para esas representaciones, basadas en la cultura y la cosmovisión de nuestros antepasados. Por supuesto, sería apasionante encontrar vestigios de un contacto extraterrestre, pero hasta el momento no existe evidencia que lo avale.
A pesar de ello, las teorías que ligan monumentos como las pirámides de Giza o las estatuas de la isla de Pascua con la acción de seres de otros mundos siguen encontrando eco en canales de televisión y en libros que ignoran el método científico. De hecho, muchos de estos engaños se han perpetuado por la forma en que se presentan en los medios de entretenimiento, documentales que pretenden mostrar la cara oculta de la verdad, o series que combinan libremente hechos y especulaciones, han hecho que mucha gente confunda la línea que separa la divulgación seria del espectáculo. No todo programa que se autodenomina documental cumple con los estándares de rigurosidad académica, y es ahí donde debemos afinar la capacidad crítica. Al final, consumir este tipo de producciones no es malo en sí, siempre y cuando reconozcamos que en ocasiones buscan entretenimiento por encima de la precisión científica. Tal vez nos inspiren a indagar más, y si lo hacemos de la mano de fuentes confiables, podremos distinguir entre la especulación y la evidencia tangible. Aunque existan voces que perpetúan estos rumores, la pasión por la astronomía persiste en millones de personas que cada noche se asoman al cielo para contemplar los planetas y las estrellas. El romanticismo de la observación astronómica no depende de creer en una conspiración. Por el contrario, se nutre de la experiencia directa de observar los cráteres de la Luna con un telescopio aficionado, de reconocer las fases de Venus, de identificar en el firmamento a Júpiter y sus lunas, o de maravillarse con Saturno y sus anillos. Todas esas escenas celestes están al alcance de la población general, con el equipo adecuado y el conocimiento básico para orientarse. Muchos clubes de astronomía organizan jornadas de observación y talleres para el público, una oportunidad perfecta para que la gente experimente por sí misma el espectáculo del cosmos. Es ahí, en la práctica y en el intercambio de experiencias, donde los mitos empiezan a disolverse y se abre paso al aprendizaje fundamentado. La invitación, por lo tanto, es a disfrutar de la astronomía con el sentido crítico encendido y el espíritu abierto al asombro. Si un rumor suena demasiado fantástico, lo mejor es preguntarse cómo se probaría. En la ciencia, una afirmación extraordinaria requiere evidencias extraordinarias, y esa premisa ha guiado los avances más notables de la humanidad. De igual manera, si alguien se siente tentado por la intriga de las conspiraciones espaciales, puede plantearse la pregunta de cuántas personas estarían involucradas en ocultar semejante hecho, y cuán plausible es que nadie haya roto ese silencio de forma definitiva con pruebas fehacientes. El análisis racional, aunque no siempre tan seductor en un primer momento, suele revelar que la realidad es sorprendentemente compleja y emocionante, sin necesidad de recurrir a tramas ocultas. Al llegar a este punto, conviene recordar que no son solo 20 mitos los que existen. La lista podría continuar con otras falsas creencias, menores o derivadas. Lo esencial es percibir el patrón que se repite, la suma de desinformación, falacias lógicas, interpretaciones sesgadas y el rechazo a la verificación científica. Una vez identificado ese patrón, es más sencillo escudriñar cualquier otra aseveración que parezca extraña respecto al espacio y la astronomía. Por ejemplo, la supuesta influencia del zodiaco en el comportamiento humano deriva de una antigua interpretación de la posición de los astros que, en su momento, sirvió como base para la astrología. Pero hoy día se sabe que las constelaciones han cambiado de posición y que la fuerza gravitatoria de estrellas tan lejanas difícilmente influiría en nuestra personalidad. Pese a ello, continúa siendo una industria muy popular.
lo que confirma que no siempre se buscan argumentos lógicos para sostener una creencia. En última instancia, el cosmos no necesita de mentiras para fascinar. Cada una de las maravillas que hemos descrito, desde la estructura de las galaxias hasta la dinámica de los exoplanetas, pasando por los misterios que aún no resolvemos, basta para alimentar la imaginación. La astronomía es una invitación permanente a la humildad y a la curiosidad, recordándonos lo pequeños que somos y al mismo tiempo lo ingeniosos que podemos llegar a ser al idear instrumentos para explorar más allá de nuestro planeta. Ese equilibrio entre la pequeñez humana y la grandeza de nuestros sueños es lo que impulsa la exploración espacial y mantiene viva la llama del descubrimiento. Por ello, al oír una teoría extraña sobre la realidad cósmica, conviene preguntarnos si es la admiración por la inmensidad del universo la que habla, o el temor a lo desconocido, alimentado por quienes proponen que todo es un fraude. En este relato, hemos recorrido un abanico de ideas engañosas, desde la forma de la Tierra hasta la supuesta complicidad de gobiernos con alienígenas, pasando por malentendidos sobre eclipses, la gravedad, la Luna, el Sol, los planetas, las estrellas y el origen mismo del universo. Hemos visto cómo la mayoría de estas falsedades encuentran su refutación en datos sencillos de entender y comprobables, y cómo en el fondo su persistencia nace de factores socioculturales y emocionales más que de evidencias concretas. Tal vez, para algunos, sea decepcionante descubrir que no hay un gran complot orquestado por agencias espaciales, pero, por otro lado, puede ser reconfortante saber que el conocimiento está ahí, accesible para quien desee explorar un poco más y dejarse maravillar por la auténtica inmensidad del cosmos. No se requiere de ninguna credencial especial para iniciar el viaje del aprendizaje astronómico. Basta con mirar al cielo nocturno y preguntarse por los patrones de las estrellas. ¿Por qué cambian con la estación? ¿Por qué la Luna adquiere ciertas formas en momentos específicos? Si a esas preguntas se les busca respuesta en fuentes confiables, pronto se constatará que la realidad es un tejido exquisito de fenómenos interconectados y que cada uno nos habla de las leyes fundamentales que rigen el universo. Los mismos principios físicos que explican el ascenso y caída de una pelota en nuestro jardín se aplican para calcular la trayectoria de las sondas interplanetarias, algo que puede parecer increíble, pero que pone de manifiesto la belleza de una ciencia unificada. Y cuanto más uno se interna en esos conocimientos, más entiende que no es necesario un velo de engaño para quedar asombrado. Las galaxias, las nebulosas, las estrellas variables, los cometas, los planetas gigantes y las lunas heladas nos ofrecen un espectáculo constante que supera la imaginación. Así, desmontar estas mentiras se convierte en un paso más hacia la genuina contemplación del firmamento, esa que no se conforma con la superficie de la duda, sino que aspira a comprender, con un ojo en el telescopio y otro en la teoría. Es un ejercicio de pensamiento crítico que puede trasladarse a otros ámbitos de la vida, ayudándonos a distinguir lo que está probado y lo que es pura suposición, y, a la vez, es una forma de honrar la larga tradición de astrónomos, astrónomas y exploradores espaciales que han invertido su existencia en la misión de acercar un poco de luz sobre la naturaleza del espacio. Lejos de perseguir el oscurantismo, la astronomía se erige como una de las ramas científicas más colaborativas y transparentes, donde miles de aficionados reportan sus observaciones y se suman a proyectos de ciencia ciudadana,
enriqueciendo el conocimiento común. Al final, el mejor antídoto contra la credulidad ciega o el escepticismo paranoide es la curiosidad bien informada. Quien siente pasión por el universo encontrará en la lectura de revistas especializadas, en la participación en foros astronómicos y en la observación directa estímulos infinitos para seguir aprendiendo. Cuanto más uno se adentra en este mundo, más comprende que la ciencia no es un dogma, sino un proceso vivo que se corrige y perfecciona. Es un viaje que invita a maravillarse, a hacerse nuevas preguntas y a unirse a una comunidad global que, pese a sus diferencias, se une en el acto sublime de observar el cielo y tratar de descifrar sus secretos. Por eso, lejos de ver a estas 20 mentiras como simples anécdotas, conviene tomarlas como recordatorio de nuestro gusto por las historias fantásticas y nuestra propensión a la duda. Somos seres narrativos, y a veces ese afán de contar cuentos nos lleva a fabricar versiones alternas de la realidad. Pero, si se aprovecha bien, ese gusto por lo narrativo puede canalizarse hacia la divulgación científica, creando relatos que, en vez de desinformar, inviten al conocimiento. Tal vez hacer crecer ese deseo de saber sea la clave para que, en el futuro, cada vez más personas se unan a la aventura de explorar el universo, ya sea desde un pequeño telescopio en el patio trasero, o sumándose a misiones que nos lleven a otros planetas. El potencial humano para soñar es infinito, y cuando se dirige a la búsqueda honesta de la verdad, produce logros que nos trascienden. Queda en nuestras manos, pues, dejar atrás los mitos y abrazar la grandeza real, que a fin de cuentas es aún más impresionante que cualquier ficción.